Que la misericordia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Que su amparo y su favor estén contigo doquiera que vayas. Que su mano de bendición esté extendida hacia ti y hacia los tuyos y que puedas prosperar en todo cuanto emprendas. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 28. La palabra de Dios dice así. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y tráemelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatasteis? Responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, Jesús ya, según el Evangelio de Lucas, va camino a Jerusalén. Ha entrado en Betania y Betania está a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Prepara su entrada a Jerusalén. Prepara su entrada como rey a Jerusalén. Sin duda, lo compartiremos en el siguiente audio. Será aclamado como rey en Jerusalén. Pero antes de esa aclamación, en el contexto de la preparación, envió a dos discípulos. ¿Sí? Dos. El número dos ha estado desde el primer día de la creación. Desde el momento en que Dios creó, el mundo ha venido siendo una dualidad. Y esa dualidad siempre demanda, de alguna u otra manera, la sujeción. La sujeción a su creador. La sujeción a la autoridad suprema, al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Pero en este caso, no como en otros casos, esta dualidad es obediente. En otros casos, uno obedece y otro no. Uno peca y otro no. Uno escucha y otro no escucha. Uno se santifica y el otro se convierte en un criminal. Pero en este caso, en esta dualidad, los dos acatan, obedecen. Sí, qué bueno sería que cada uno de nosotros tuviera la disposición para acatar, para aceptar, para obedecer los designios, la voluntad del Dios Todopoderoso y para hacer conforme Él nos manda. ¿Qué tanta disposición hay en nuestros corazones para ser receptivos a la voz de Jesús? ¿Sabe? Jesús los envió a buscar un asno que no era suyo, a entrar posiblemente en una cerca ajena. Podrían ser tildados de ladrones. Y esto les acarrearía una dura pena. Sí, porque muchas veces cuando Jesús nos manda en su palabra, cuando escuchamos a Dios hablándonos, lo primero es que establecemos un presupuesto lógico. En ese presupuesto lógico más establecemos los contras que los pros. Es decir, no priorizamos la voz de Dios. Priorizamos el contexto tradicional, social, cultural, político, económico, qué sé yo.
Nos priorizamos a nosotros mismos por encima de la voluntad de Dios. Pero vemos estos dos discípulos de Jesús. Óigalo bien, que no hacen una valoración lógica de lo que Jesús está diciendo, sino que acatan el mensaje. Y viendo Jesús que ellos son receptivos al mensaje, entonces les dice, si alguien se encuentra en alguna oposición por el camino, si salen los dueños de ese asno y preguntan por qué hacen esto, hablen, abran la boca y en sus bocas estará mi palabra. Serán respaldados. Yo no sé si está entendiendo, pero hay aquí una palabra que demanda obediencia. Una obediencia, podemos decirlo así, no a ciegas, sino con claridad meridiana, sin importar todo lo que esté aconteciendo alrededor o lo que pueda acontecer. El verdadero creyente, el verdadero discípulo de Jesús, sin hacer valoraciones lógicas, debe obedecer. Y cuando Dios da su palabra y nosotros la obedecemos, Él no solamente hace que su palabra prospere, sino que prosperando su palabra, también nuestros caminos en Él prosperan. Pero esta prosperidad no es financiera. Bueno, se puede dar también la financiera. Esta prosperidad es la tranquilidad y la seguridad de estar haciendo la voluntad de Dios, de estar haciendo lo que a Dios le agrada. Óigalo bien. Y eso trae cierto regocijo, cierta alegría, gozo al corazón de aquel que ama a Dios. Ahí está el punto. Estos dos siervos amaban al Señor. Realmente le amaban. No era de dientes para afuera. Si no le amaran, tranquilamente se hubiesen rehusado. Como lo dije anteriormente, hubiesen buscado excusas. Pero por cuanto su amor es verdadero, es real, entonces ellos acataron el mensaje de Jesús. Saben que Jesús no les mandaría a hacer nada que les perjudicase. Bueno, y si perdiesen la vida, y si perdiesen la libertad en el camino, para ellos lo más importante que ellos mismos era hacer la voluntad de aquel que los había escogido, aquel que los llamó y que ahora les está enviando. Por eso el apóstol Pablo deja claro y por sentado este criterio de la primera comunidad cristiana. Deja por claro y por sentado este criterio de todo aquel que realmente diga llamarse creyente, seguidor de Cristo. Pablo lo dice así: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no hago lo que quiero, hombre. Ahora hago lo que Cristo dice. Esto es fundamental. Yo creo que ya está entendiendo un poco. ¿Sí? Por encima de ti, por encima de mí, si realmente estamos amando al Señor, está su palabra, está su voluntad, están sus designios, están sus imperativos, sus mandamientos, sus órdenes, todo lo que es de obligatorio cumplimiento. Y lo que es de obligatorio cumplimiento no es que sea forzado, es que lo hago, es que voy, es que camino, es que hablo, es que miro, es que levanto las manos y apresto mis pies, simplemente no por obediencia, sino por amor, ese amor que me lleva a la obediencia. Qué maravilloso es que cada uno de nosotros en este tiempo, qué maravilloso sería que cada uno de nosotros en este tiempo le diéramos esa apertura a Jesús, esa posibilidad de enviarnos. ¿Sabe? Muchos quieren ser enviados y muchos han pedido ser enviados. Pero ¿cómo actuarías si Jesús te diese una orden?
¿Sería receptivo? Bueno, eso es lo que espera Jesús. ¿La acatarías? Ese es el mayor anhelo de Jesús. En este caso envió por un asna, por un pollino, pero en tu caso y en el mío, nos ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Así que, mi amado, mi amada, qué importante es escuchar este mensaje de Jesús e ir a hacer la tarea. Bueno, la otra parte del texto nos está hablando abiertamente de alguien que parece ser que conoce a Jesús, o por lo menos reconoce su autoridad, el dueño del pollino de asno, el dueño del establo, a quien se le dice el Señor lo necesita. ¿Sí? Qué maravilloso esto. Lo tremendo del texto es que este hombre no pregunta qué es Señor y no pregunta para qué lo necesita. Este hombre con su familia, lo que tenían, estaba al servicio del reino. No sé si entendiste esto, pero esto es trascendental. Hay gente que tiene su corazón endurecido. Hay gente que no quiere realmente disponer o poner a disposición del reino lo poco o lo mucho que tiene. Hay gente que es realmente mezquina, mezquina en todos los sentidos de la palabra. Qué bueno sería que no solamente lo emocional, lo espiritual, lo almático, sino también lo material estuviera al servicio del reino. No te está pidiendo Jesús que te despojes de todo lo que tienes y se lo entregues al ministerio sacerdotal, al ministerio pastoral o a una iglesia. No, no, no. Lo que Jesús está demandando de ti y de mí es un desprendimiento total. De tal manera que cuando se requiera, cuando Jesús lo necesite, no nos rehusemos, lo entreguemos, le cedamos a Jesús. Óigalo bien, eso que Él demanda para la realización y el cumplimiento profético de su palabra. Qué maravilloso esto, porque hoy muchos creen eh, que para ganarse el cielo hay que comprar la salvación. Es gratuita, sin duda alguna. Es gratuita, pero Jesús demanda unas acciones concretas. Demanda un desprendimiento, un desafecto, un desapego a las cosas materiales. Y que lo poco o lo mucho que tengamos en el Señor esté al servicio de su obra. Eso es en esencia lo que Jesús demanda. Dice la palabra que cuando estos hombres escucharon que el Señor lo necesitaba, ellos se dieron. Ellos dejaron que esos discípulos hicieran la tarea. Óyelo bien, todo se alineará cuando tú empiezas a llevar el mensaje. Unos van a rechazarlo, unos van a resistirse, pero alguien lo recibirá. Alguien escuchará la voz de Dios retumbando en sus corazones. Y entonces verás lo maravilloso de ir a hacer la voluntad del Señor. No siempre será fácil, pero te aseguro que cuando empieces a hacerlo, por difícil que sea, tu camino en el Señor será ampliamente prosperado. Qué bendición para mi vida esta palabra, porque muchos están esperando recibir, pero hay en el Señor quienes esperan ser esos instrumentos útiles para la obra. Que tú seas como esos dos discípulos o como el dueño de aquella asna. Óyelo bien, que estés más interesado en ponerte al servicio del reino a que el rey y el reino estén a tu servicio. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.